Saludos y bendiciones, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes en sus corazones. Quiero hacer un pequeño devocional a raíz de que el Señor me ha estado hablando de una forma muy especial y yo trato de poder transmitir este sentir que pone el Señor en nuestros corazones. Eh, y bueno, es algo muy interesante que vamos a leer en el capítulo 19 del libro de Lucas. Y es la famosa historia de aquel hombre Zaqueo. La Biblia nos dice que Zaqueo era un hombre pequeñito, de baja estatura. Y que cuando Jesús venía pasando por las multitudes, Zaqueo no podía ver porque él era muy pequeño de estatura. Entonces Zaqueo corrió adelante y se subió a un árbol. Y cuando Jesús pasó, miró hacia el árbol arriba y le dijo: Zaqueo, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. La palabra de Dios nos dice que muchos murmuraron contra Jesús diciendo: este se junta con un publicano, recaudador de impuestos, porque Zaqueo, dice la palabra de Dios, que era un hombre millonario que se dedicaba a recaudar impuestos. Pero yo voy a leer solo dos versículos a causa del tiempo. Y la palabra dice, la palabra de Dios sigue diciendo que Zaqueo recibió a Jesús gozoso. Y que Zaqueo fue a su casa y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien le he quitado, se lo multiplicaré. Y Jesús, a raíz de tantas circunstancias, en los últimos dos capítulos, que son el 9 y el 10, dice esto: en el Lucas 19, 9 y 10 dice lo siguiente: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Palabra de Dios. Ese es el mensaje para todos. Para creyente y para no creyente. Para el que ya recibió a Jesús y para el que no ha recibido a Jesús. Zaqueo era un hombre, era muy importante, era un hombre rico, pero era pequeño y tenía un gran obstáculo para poder mirar a Jesús. Pero Zaqueo no se quedó ahí. Zaqueo corrió, buscó la forma de poder ver a Jesús. Y esa forma de poder ver al Maestro era subir a ese árbol. Y lo más contundente de esta historia es que Jesús, sin saber, Zaqueo, que Jesús caminaba por ese lugar sabiendo que tenía que encontrarse con Zaqueo, que había un hombre que Jesús conocía hasta el nombre. Y ahí vemos cómo Jesús conoce todo acerca de ti. Hoy yo quiero que tú quites el nombre de Zaqueo y pongas tu nombre en esta palabra. Hoy yo quiero que no seas Zaqueo el que se sube a ese árbol, sino que seas tú. Y muchas veces ese árbol es la iglesia, muchas veces ese árbol es un predicador, muchas veces ese árbol que Dios quiere usar para que mires a Jesús es un video, es un audio, es su palabra. Pero que el que va a hacer la obra en tu corazón es solo Jesús. Es imposible para mí no poder emocionarme, no poder llorar cuando Dios te habla al corazón. Que nosotros como iglesia hemos fallado, que hemos tenido la actitud de estas personas, estos fariseos que aquí hablaban y decían: ¿por qué Jesús se está juntando con este pecador, publicano, recaudador de impuestos? Esa es la actitud que a veces nosotros tenemos como cristianos. Y se nos olvida que Jesús vino y levantó una prostituta que estaba a punto de ser apedreada también. Y dijo que el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Porque nuestras manos, hermanos, están llenas de piedras para tirar, para arrojar al pecador. Pero las manos de Jesús están abiertas para levantarlo. En este día, así es como Dios me habla. Y voy a meterme en algo que quizás nos ha pasado a todos. Ha pasado en todas partes, en todas las iglesias.
Yo creo que tenemos que dejar de estar peleando entre nosotros y tener la actitud que tiene Jesucristo con el pecador. Dios me ha estado mostrando en muchas maneras que no mire al pecador, que no mire al pecador como hombre, sino que mire qué puede hacer Jesús con ese pecador. Y hermano, yo quiero decirte a ti, y amigos, tú te escuchas este audio, si tú eres un alcohólico, si tú eres un borracho, si tú estás perdido en las drogas, si tú eres una prostituta, si tú eres lo peor, lo más bajo de la sociedad, Jesús ve lo que Él quiere hacer en ti. Jesús siempre va a ver qué puede hacer en ti. Y precisamente ayer cuando yo fui a ver una circunstancia, me fui a ver unos amigos y había una historia muy triste, un ambiente muy triste que a mí me tocó el corazón. Y yo de que entré junto con otros hermanos sentimos esa necesidad de amor que hay en el corazón de las personas que están así en estas circunstancias como nosotros estuvimos. Creo que esta historia de Zaqueo nos dice claramente a la iglesia cuál es la misión de nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús. Hermanos y amigos y personas que están escuchando este audio, Jesús puede hacer grandes cosas en ti, aunque seas el pecador más rechazado por la sociedad, por la iglesia, por el pastor, por el sacerdote. Como dijo Jesús, que había un hombre por allá tirado y que pasó un sacerdote levítico y se esquivó. Pero que detrás de todos esos dos primeros hombres venía un buen samaritano. Dios siempre va a traer un buen samaritano a tu vida. No importa si un cristiano te ha criticado, no importa, tarde que temprano Dios va a traer a un hombre, Dios va a traer ese árbol para que tú puedas ver a Jesús. Porque nosotros tenemos una misión como iglesia y yo como creyente, es presentar a Jesús. Es decir, al pecador, yo conozco que tú no puedes, ni yo tampoco, pero el maestro viene pasando. Ven, te voy a llevar a él. Esa es nuestra misión. Llevar a los pies a Jesús aquellos pecadores como aquel hombre o aquellos hombres que cargaron a un enfermo en una camilla y llegaron al lugar, pero estaba lleno. La Biblia nos dice que abrieron el techo de la casa y lo metieron por ahí, que Jesús cuando vio ese acto y su fe, yo creo que a Jesús le dolió el corazón de ver, oh my God. Le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Eso es el trabajo de la iglesia de estos días. Olvidémonos de la pandemia, olvidémonos de todas estas cosas y pensemos en el pecador. Jesús dijo en los últimos versículos que son, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y quién, cristiano o no cristiano, no ha estado perdido? Si la Biblia nos dice que Dios amó al mundo, tanto lo amó que dio a su Hijo, porque el mundo estaba perdido, porque usted y yo estábamos perdidos y muchos siguen perdidos. Y ayer cuando yo estaba meditando en estas palabras, vino esa palabra hermosa que Jesús dice en el libro de Apocalipsis. Yo soy el que cierra y nadie puede abrir, el que abre y nadie puede cerrar. Y el Espíritu de Dios puso este pensamiento para decirle a esta persona que había tanto dolor en esta persona que fuimos a ver ayer. Dios quiere cerrar tu pasado. Dios, si tú eres un alcohólico, si tú eres un drogadicto, si tú estás pasando problemas, si tú ya no tienes ninguna, Dios quiere cerrar esa puerta. Dios quiere cerrar esa puerta si tú eres un homosexual que quiere salir de esto, pero no puede, no vas a poder por ti, por usted mismo. Dios quiere cerrar esa puerta. Dios quiere cerrar esa puerta para abrir una puerta nueva. Porque cuando Cristo viene a nuestros corazones, Él cierra nuestro pasado.
Él pone un punto. Él te da una hoja limpia y un lapicero y dice, escribe de nuevo. Pero esta vez escribe bajo mi guianza. Este día, el Señor Jesús quiere decirte, yo quiero cerrar esa puerta del alcoholismo. Yo quiero cerrar esas puertas de las drogas. Quizás tú has querido escapar, quizás tú te has ido hasta las montañas para estar aislado y no has podido dejar las drogas. Dios quiere cerrar esa puerta que te ha estado fastidiando tantos años. Y quiere abrir una puerta de esperanza como lo hizo con Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo era un escogido, era un hijo de Abraham. Pero que nosotros a veces somos escogidos de Dios, pero la humanidad, la religión, la sociedad nos rechaza. La sociedad no nos acepta, no acepta nuestras circunstancias y nuestra forma de vivir. Y eso es lo que Jesús nos dice aquí. Yo he venido para salvar lo que se había perdido. Yo pasé muchos años de mi vida creyendo que no era malo, creyendo que Dios iba a tener misericordia si fuera en el último minuto de mi vida, me puedo arrepentir. Hasta que un día, cuando ya llegué a los pies de Cristo y entendí que en la cruz del Calvario habían dos ladrones, uno se arrepintió y el otro no. Y yo pude haber sido el de la derecha, fue el de la izquierda. No dejes la salvación para último. Zaqueo, le vamos a decir qué fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo buscó la forma, sigue buscando la forma, sigue buscando esa solución viene en el camino, viene, corre adelante y sube a ese árbol. El hombre tiene que hacer algo, yo siempre lo he creído, porque Jesús nos habla una y otra vez. En este día, para la iglesia, Jesús ama al pecador. Yo, decía Pablo, yo, el pecador más grande. Y Pablo sí que era pecador porque Pablo perseguía la iglesia de Dios. Amigo, no te sientas rechazado por la sociedad. No te sientas rechazado por tus papás. No te sientas rechazado por tus hermanos. No te sientas rechazado por la comunidad donde tú vives. Siempre Dios va a tener un árbol para que tú puedas subir a ver a Jesús. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Lo único, sigue buscando al Señor. Sigue buscando al Señor, porque siempre vendrá un buen samaritano que te va a ayudar, que te va a cargar, que te va a llevar a Jesús. Que el Señor Todopoderoso ilumine las personas y les abra el entendimiento que escuchan este audio. Lo hago con humildad, con sencillez, con dificultad, porque quizás no soy el mejor explicador que hay. Pero una cosa sí puedo decir. Lo hago porque el Señor me ha puesto en mi corazón que diga estas palabras a muchos que necesitan escuchar una palabra de consuelo. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde, y que la paz de Cristo esté siempre en tu corazón. Amén.